La verdadera medicina no es la que cura, sino la que precave. La atención primaria es un elemento indispensable para mejorar la calidad de vida. Esta se logra preconcepcionalmente, ya que se garantiza que la futura población sea una población saludable. Para lograr una buena atención primaria debemos enfocarnos en los siguientes puntos. 1. Identificar a las mujeres en edad fértil. 2. Identificar el riesgo preconcepcional. Por último, planificación familiar y control. El identificar a las mujeres en edad fértil nos permite garantizar que la procreación sea saludable, ya que se puede identificar los factores de riesgo que pueden tener, o que conduzcan a un embarazo anormal. Por esto es indispensable una correcta planificación familiar y control. Los marcadores bioquímicos son sustancias de origen fetal, placentario o feto-placentario cuyas concentraciones en el suero materno se modifican en presencia de determinadas anomalías cromosómicas o de algunos defectos estructurales. Entre los métodos bioquímicos tenemos proteína plasmática asociada al embarazo, gonadotropina coriónica humana, alfa-fetoproteína, estriol no conjugado, proteína plasmática asociada al embarazo. Es una glicoproteína sintetizada por el trofoblasto placentario, y este se detecta en sangre materna a los 28 días de la concepción. A niveles bajos se relacionan con patologías cromosómicas fetales como aneuploidías, síndrome de Turner, aborto espontáneo, embarazo ectópico. Y a niveles altos no se asocian a ninguna patología obstétrica. La gonadotropina coriónica humana es una proteína sintetizada en el trofoblasto. La fracción beta se sintetiza en el sincitio trofoblasto, y mantiene el cuerpo lúteo durante las primeras semanas de embarazo. En el primer semestre de gestación. Niveles altos causan trisomía 21. Niveles bajos trisomía 18 y trisomía 13. La sensibilidad del 60% es el síndrome de Down. La alfa-fetoproteína es una proteína producida en el hígado del mismo. Los niveles de AFP suelen ser altos cuando un bebé nace, pero disminuyen a niveles muy bajos para el primer año de edad, ya que los adultos sanos deberían tener niveles muy bajos de AFP. Esta prueba de AFP sirve como un marcador tumoral. Los niveles altos de AFP pueden ser un signo de cáncer de hígado, ovario o testículos, así como de enfermedades del hígado no cancerosas como cirrosis y hepatitis. El estriol no conjugado es sintetizado en la placenta a partir de un precursor fetal, de hidroepiandrosterona, lo cual pasa a la circulación materna en grandes cantidades, y se identifica en suero en niveles 0.5 nanogramos por mililitro, ya que en la semana 9 de gestación, y en el embarazo a término alcanza valores de 30. Este detecta cromosomopatías como el síndrome de Down, anencefalia. La translucencia nucal, TN, es una ecografía obstétrica, que se realiza a la futura mamá entre las semanas 11 y 14. El principal objetivo de este examen es detectar posibles enfermedades cromosómicas, cardíacas, linfáticas y otras. Esta consiste en medir, con ecografía de alta resolución, un espacio anatómico en la región de la nuca del bebé, en donde se acumula líquido de forma fisiológica y transitoria. Los bebés que tienen enfermedad de origen cromosómico, acumulan mayor cantidad de líquido, en medidas que van, en general, más del doble. También medir este engrosamiento ayuda a evaluar el riesgo para síndrome de Down, entre otros problemas de tipo genético. Una translucencia nucal inferior a 3 milímetros es normal en la mayoría de los casos. Una medición normal a las 11 semanas es hasta de 2 milímetros. La flujometría Doppler provee un método no invasivo usado durante el embarazo para evaluar el flujo sanguíneo que abastece al feto, por medio de la medida de la resistencia vascular en la arteria umbilical por ultrasonido Doppler.
El ductus venoso es un segmento de la vena umbilical, antes de llegar al corazón fetal. Cuando la onda del flujo de este vaso es anormal, permite sospechar la presencia de alguna alteración cardíaca. Hallazgo presente de enfermedad cardíaca o cromosoma. Con ayuda del Doppler color se localiza el ductus venoso, se coloca la muestra que ocupa todo el vaso, esto en ausencia de movimientos fetales, al menos 3 ondas de buena calidad y mismo tamaño. Se repite el procedimiento al menos en 3 ocasiones, se considera ductus venoso anormal la ausencia o reversión del flujo en la fase atrial. Otro de los elementos que se evalúa es la presencia o ausencia del hueso nasal. El hueso nasal normalmente tiene que estar presente, está ausente en el 60-70% de los bebés con trisomía 21 síndrome de Down, el 50% con trisomía 18 síndrome de Edwards, y el 30% con trisomía 13 síndrome de Patau. Los estudios muestran que la ecografía y el control disminuyen la mortalidad en 60%. La edad y el crecimiento fetal se determinan mediante la longitud cefalocaudal entre las semanas correspondientes a las semanas 5 y 10 de la gestación. Después se recurre a una combinación de las siguientes medidas usadas para evaluar el crecimiento embriónico y fetal. En la figura A, longitud cefalocaudal de un feto de 10 semanas, 6 días. En la B, circunferencia de la cabeza y diámetro biparietal del cráneo, 20 semanas. La C, circunferencia abdominal, 20 semanas. Finalmente la D, longitud de fémur, 20 semanas. Las malformaciones congénitas detectables por ecografía son: anomalías del tubo neural, anencefalia, espina bífida, anomalías de la abdominal como onfalocele, gastrosquisis, anomalías cardíacas y faciales como labio leporino, fisura palatina. Con la ecografía también se puede detectar el síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas. La ecografía también es importante para el diagnóstico de las anomalías de anexos ovulares como alteraciones de la placenta, el líquido amniótico, las membranas y el cordón, que se debe controlar y tratar durante todo el embarazo. Estas anomalías se dan durante la gestación debido a anomalías cromosómicas, físicas o síndromes genéticos. Las técnicas de diagnóstico prenatal que pueden poner en compromiso la gestación tienen que ser bien valoradas para asumir este riesgo, y los padres tienen que estar bien informados para tomar la decisión. Las indicaciones generales para el empleo de las técnicas de diagnóstico prenatal con riesgo son edad materna mayor de 35 años, hijo previo con anomalías cromosómicas maternas, paternas o de algún otro familiar cercano, anomalías fetales detectadas por la ultrasonografía, alteración en los marcadores bioquímicos y angustia materna. A continuación les explicaré en qué consisten estos métodos. La amniocentesis consiste en extraer una muestra de 10 o 20 mililitros de líquido amniótico utilizando una aguja que atraviesa los tejidos maternos hasta llegar a la cavidad amniótica. La aguja se guía con el auxilio de la ultrasonografía. Debido a la cantidad necesaria de líquido, en general el procedimiento no se efectúa antes de 14 semanas de gestación, momento en que existe suficiente cantidad sin poner en peligro la vida del feto. Esta técnica se puede realizar a partir del segundo trimestre, que se denomina amniocentesis tardía. Los riesgos son lesión del feto, y la placenta o el cordón umbilical, infecciones de aborto o parto prematuro. La funiculocentesis o también llamada cordocentesis consiste en la punción del cordón umbilical bajo guía ultrasonográfica continua con el fin de obtener sangre fetal. Se realiza a partir de las 18 semanas, de preferencia en la inserción del cordón a la placenta. También se puede realizar, en la inserción del cordón al abdomen fetal, en el seno porta o nasa libre. La biopsia corial es una técnica invasiva prenatal que se realiza entre las 8 y 12 semanas de gestación para obtener información genética relacionada con el feto, a fin de diagnosticar el cariotipo, sexo, trastornos metabólicos y la presencia de infecciones intrauterinas por agentes.
El tratamiento de problemas médicos se aplica a la madre, y llega al compartimiento fetal tras cruzar la placenta. En algunos casos se administran agentes directamente al feto con una inyección intramuscular en la región glútea o en la vena umbilical. El tratamiento de problemas médicos se aplica a la madre y llega al feto por la placenta. En algunos casos se administra agentes directamente al feto con una inyección intramuscular en la región glútea o a través de la vena umbilical. La cirugía fetal es posible gracias al avance de técnicas ecográficas y quirúrgicas. Hay varios tipos de cirugía, entre ellos colocar derivaciones para extraer el líquido de órganos y cavidades. Por ejemplo, en la uropatía obstructiva se inserta una derivación en la vejiga fetal. Además, se recurre a la cirugía fuera del útero, para reparar hernias diafragmáticas congénitas, eliminar lesiones de quistes en el pulmón y reparar defectos de la espina bífida. El feto no adquiere inmunocompetencia antes de las 18 semanas de gestación. Por ello es posible trasplantarle tejidos o células antes de ese periodo sin que lo rechace. Actualmente, la investigación se enfoca en las células madre hematopoyéticas para tratar la inmunodeficiencia y los trastornos hematológicos. También, se indaga el tratamiento génico de las metabolopatías, como la enfermedad de Tay-Sachs y la fibrosis quística.